Entonces Janet nos hablaba de las bienaventuranzas, nos decía que este sermón, esta predicación, este mensaje de Jesús que está escrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7 es de lejos el discurso más relevante, importante, profundo de todos los posibles oradores que han pisado la faz de esta tierra. Y así es, mismas personas, estudiosos, han hecho análisis de su contenido y en la sencillez de su profundidad mana su riqueza. Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte en su primera instancia tiene las bienaventuranzas, que son 8 bienaventuranzas. La semana anterior Janet nos explicó respecto de tres bienaventuranzas. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Mateo capítulo 5 y ubíquese en el versículo 1, o mejor en el 2. Mateo capítulo 5 versículo 1. Solamente le estoy haciendo un pequeñísimo resumen para conectar la bienaventuranza que vamos a ver hoy, o las que vamos a ver hoy. Mateo 5:1 dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 de Mateo 5. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya nos enseñaron, y eso está ahí en el mensaje de YouTube, que pobreza no tiene nada que ver con el saldo en el banco, que pobreza no es que tengas los zapatos rotos o que tu casa esté con latas o tejas. No es esa la pobreza, es el reconocimiento de la necesidad espiritual. Amén. Muy bien. Número 2 de la bienaventuranza, que está en el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nos explicaban que más allá de las lágrimas de cocodrilo, o más allá de la situación tan tremenda, bienaventurados son los que claman, los que necesitan, los que desarrollan, los que invocan el nombre del Señor con angustia. En ese contexto lo hablábamos. Luego decía: bienaventurados, versículo 5, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nos invitaba Janet a hacer una revisión respecto de cómo somos, si somos o no somos mansos. Y Janet usó muchas veces una palabra que creo que dará origen a otra serie en Lighthouse, y es contracultura. No sé cuántos lo recuerdan. Varias veces ella habló diciendo que el mensaje del Sermón del Monte era un mensaje contracultural. ¿Qué significa contracultura? Que el mundo dice que tú debes tener muchas mujeres, que el mundo dice que tú debes tener muchos recursos pasando por encima de la gente, que el mundo dice que tú puedes explotar a tus empleados, que el mundo dice que la mujer es un objeto casi sexual, que el mundo dice que tienes que rápidamente perder la virginidad antes de los 16, 15, 14 años. Pero el mensaje del Sermón del Monte se opone a esa cultura tradicional y ese sistema del enemigo, ese sistema satánico, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y es que las 8 bienaventuranzas están dentro de un mensaje más grande, que es el Sermón del Monte, que viene a contradecir el mensaje del sistema actual. O sea, es la síntesis de lo que estamos hasta ahora hablando. Jesús inicia con palabras que aparentemente se contradicen. Por ejemplo: felices los pobres, dichosos los que lloran. Es como un contrasentido, como no tiene coherencia que alguien esté feliz mientras llora, o que alguien sea dichoso mientras sufre. Justamente, y no es mejor, esas palabras fueron escogidas casi que quirúrgicamente para que muestren, abran, enseñen cómo nosotros nos oponemos al mensaje sistemático de todos los ejemplos que ya les he mencionado. Dios quiere que vivamos muchas veces, o lo que hagamos mejor, muchas veces vaya en contravía
o contradiga lo que el mundo enseña. Les pregunto, iglesia, ¿cuántos quieren vivir para Dios? Bien, la mayoría. Pero mi siguiente pregunta es, ¿estás dispuesto a decir y a hacer lo opuesto a lo que todo el mundo diga o haga? Bajaron los amén. Entonces decimos, ¿cuántos quieren estar dispuestos y vivir para Dios? ¡Wow! Claro, eso te va a implicar en algún momento no ser popular, no llevar la corriente. Que si todos tus amigos del colegio ya tuvieron relaciones sexuales, tú no. Que si todos tus amigos de la universidad fuman, tú no. Que si todos tus compañeros se hicieron una perforación, un tatuaje, o están pensando en invertir, en modificar su cuerpo, tú no. Porque hoy en día, por ejemplo, tener el cuerpo no tatuado, no perforado y digamos, entiéndase la expresión virgen, es realmente contracultural. Lo más raro es ver a alguien que no tiene ningún, no tengo, digamos, en este marco, aclaro, digamos, no es que esté oponiéndome a los tatuajes, si ya lo tienes no te vas a ir al infierno, pero realmente es contracultural el que no ha hecho nada en su cuerpo, el que no se ha modificado, el que no se ha operado, la mujer que no quiere tener más o menos, ¿me explico? Eso es lo realmente contracultural. Dar cuando todos quitan, armar cuando todos odian, ayudar a todos cuando todos abusan y hacerlo permanentemente es en síntesis lo que significa este sermón del monte. O sea, cuando todo el mundo quiere coger al ladrón y apedrearlo y darle plan y cascar, disculpe la expresión, cascar y reventarlo, el contracultural no es que venga a decir, ay, déjenlo, no, pues que se lo lleve la policía y que hagan caer el peso de la ley sobre él. Ay, pastor, pero es que lo sueltan a las 2 horas. ¿Pero qué hacemos? No nos podemos tomar la justicia por mano propia. Y veo algunos que por dentro dirían, yo sí lo casco, yo sí le pego. Contracultura. Bien. Yo creo que haremos una serie en Lighthouse que se llame así. El punto es que al hacerlo opuesto a lo que el mundo hace, al hacerlo opuesto a lo que todos hacen, al hacerlo opuesto a lo que el enemigo quiere que todos hagan, al hacer eso recibirás todo un día recibiremos todo, mientras que los que mal actúan un día se quedarán sin nada. Un día tú recibirás lo que tanto te ha hecho sufrir, lo que tanto has esperado. Un día recibirás consolación, y no estoy hablando solo de Apocalipsis, estoy hablando de que un día verás tu respuesta, de que un día verás tu paz y salvo, de que un día verás tu diagnóstico contrario, de que un día estarás, entre comillas, feliz recibiendo lo que estás esperando. Y los que tanto te hicieron la guerra, los que te dañaron, los que te lastimaron, no porque tú tengas venganza, sino porque el Señor sabe cómo hace las cosas, ellos se quedarán sin nada, ellos serán recompensados de acuerdo a lo que cada uno hace en esta vida, ¿verdad que sí? Bien, ahora entremos un poquito más en las bienaventuranzas. Hay como 5 maneras, 5 enfoques, 5 énfasis, 5 formas de ver las bienaventuranzas. Hoy veremos 3, complementando el mensaje que inició la pastora hace 8 días. Pero antes de entrar en esa profundidad de esas 3, quiero hablarte de 5 enfoques de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5, que las leímos, son un manual de conducta para el creyente. Es decir, que así deberías comportarte. Cada vez que tengas dudas respecto de cómo ser un mejor cristiano, si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas, ve a Mateo capítulo 5, lee del versículo 1 al versículo 12, donde están las bienaventuranzas, y ahí te darás cuenta y te reposicionas como quien lee un contrato y sabe a qué tiene derecho, como quien lee el manual de convivencia de su colegio y sabe si me pueden sancionar o no por una falta al manual. Pues el manual es el punto de referencia donde está establecido lo que debo hacer. Entonces, primera óptica, primer enfoque de las bienaventuranzas es que son un manual de conducta para el creyente. En conclusión, así debes comportarte.
como dice las bienaventuranzas. Número 2, son un contraste entre los valores del reino, que es eterno, y los valores del mundo, que son temporales. Entonces siempre las bienaventuranzas, o un enfoque, una forma de interpretarlas, es que es una comparación entre lo que Dios enseña en su reino, que es eterno, cielo y tierra pasarán, ayúdeme, pero sus palabras no pasarán. Entonces es una comparación entre lo celestial, que es eterno, y lo terrenal, que es completamente natural, que es completamente limitado, que es completamente temporal. ¿Me sigue? O sea, las bienaventuranzas son una comparación entre lo eterno con lo natural. Y ahí tenemos mucho de dónde tomar, porque podemos ver si nos estamos enfocando en el reino eterno o en las acciones netamente temporales de este mundo. Número 3 de los enfoques de la bienaventuranza es que es un contraste entre una fe superficial y tradicional contra una fe que Cristo quiere que nosotros desarrollemos. Nuevamente, más despacio. Es un contraste, es una comparación entre una fe netamente tradicional, es una fe superficial, comparada con un nivel de fe que quiere Cristo que su iglesia tenga. Los que sufren serán consolados, los que lloran serán atendidos, etc. Entonces es esa comparación entre una fe básica, como que me dé el pan de cada día, y entre una fe mucho más, que es compartir el pan con los necesitados, por poner ejemplos. Número 4, las bienaventuranzas muestran que vale la pena esperar el cumplimiento de las promesas de Dios dadas al hombre desde el Antiguo Testamento. Serás consolado, serás atendido, verás a Dios, recibirás consolación. Las bienaventuranzas es un impulso, como lo que hoy recibimos en la alabanza. ¿Cuántos recibieron un aliento? Como quien tuviera un paro cardíaco y le dan una descarga, una energía, como que voltios pasaran por su ser espiritualmente y dijeran: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo voy a pensar así? Hoy entiendo por la palabra, hoy entiendo por la presencia de Dios que mi reino no es de este mundo, que no soy ciudadano del planeta Tierra, soy ciudadano del cielo, heredero y coheredero con Cristo Jesús de sus promesas. Entonces algunos venían ya como la línea del electrocardiograma, y la presencia de Dios, yo espero que así sea, ¡plum!, los aterriza hoy otra vez, los sienta en su verdadera condición. Muestra que vale la pena esperar el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a sus hijos desde el Antiguo Testamento. Desde el Génesis hay promesas, algunas cumplidas, otras no, pero las bienaventuranzas son un mensaje de esperanza. Serás consolado, serás animado, etc. Quinto enfoque: describen que para Jesús la felicidad está relacionada con la esperanza y el gozo. Las bienaventuranzas hacen énfasis que lo que había en la cabecita de Jesús, en las palabras de Jesús y en el espíritu de Jesús, cuando se hablaba de felicidad, tenía que ver con esperanza y con gozo. No con el reloj que tengas, con los tenis que tengas, con la camioneta que tengas, con la casa de cuántos niveles tienes. Para Jesús no es lo más importante los bienes materiales. Si no lo hubiera dejado registrado: serás bienaventurado cuando tengas una camioneta rodeo negra que hable sola, que se abra las puertas, que se cargue sola, que se parquee sola. ¿Me sigue? Serás bienaventurado cuando tus pescados sean tan abundantes que no. Serás bienaventurado cuando estés triste. Serás bienaventurado cuando estés pobre. Serás bienaventurado cuando tengas el corazón puro. ¿Me sigue? Para Jesús dejó escrito, permitió que 4 personas, los cronistas, Mateo en particular que estamos leyendo, permitió que él escribiera que el énfasis de la felicidad que Jesús quería dar. Por eso este mensaje es tan importante, no este que da César, sino el de las bienaventuranzas. Por eso es tan radical, tan impresionante, es porque dijo: la felicidad no está en las cosas,
La felicidad está en el ser, ya lo hablamos, pero la felicidad está en la esperanza y en el gozo de permanecer creyendo en medio de las circunstancias. Ahora sí, me ha rendido muchísimo. Ahora sí, vamos a las próximas 3 bienaventuranzas. Ya vimos Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. ¿Me sigue? Bien, gracias. Ahora ubíquese por favor en el versículo 6 de capítulo 5 de Mateo. Y la primera de las 3 que veremos hoy es Mateo 5, 6, dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y ¿qué más? Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, mi querido hermano, usted y yo somos doblemente feliz, lo que traduce bienaventurado. Dichoso, que significa bienaventurado. O en sí mismo, usted es bienaventurado. En otras versiones dice afortunado cuando tiene hambre y sed de justicia. Cuando tiene hambre y sed de justicia, usted y yo seremos saciados. En otra versión dice completamente satisfechos. Lo que quiero decir es que como cuando usted se come y come hasta quedar, después del almuerzo un domingo en la tarde, usted dice, lo único que falta para este almuerzo es un tintico, mírenlo, sí saben, un tintico para bajar el almuercito. Muy bien. Piensen conmigo, ¿cuántos creen, por favor, cuántos saben mejor que les ha dado COVID? Levanten su mano. Aquí hay varios que no les ha dado o no se dieron cuenta. Muy bien. Yo creo, bajen su manito, yo creo que a mí, o casi que a mi familia, pero hablo por mí, yo creo que a mí me ha dado 4 veces el COVID, creo, en estos 3 años. Porque los síntomas no han sido iguales a una gripita normal, pero han habido 4 veces, 4 temporadas, no seguidas, obviamente en el lapso de estos 3 años, 2020, ¿cuándo empezó? 2020, 21, 22 y un pedacito del 23, creo que me ha dado 4 veces. Y una de las características del COVID es que en sus primeras cepas, en sus primeras manifestaciones, le quitaba el hambre a las personas, hacía que perdiera el sentido del gusto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Del gusto y incluso del olfato. Entonces, yo comía porque sabía que tenía que comer. Mi esposa decía, tienes que comer. No quiero, no me sabe a nada. Siento como masticando una chancla. No siento nada, no siento el sabor. Me decía, tienes que comer porque si no te vas a enfermar más. Y tenía razón, tenía que alimentarme, que entrara energía a mi cuerpo. Pero comía porque tenía que comer. Y en ocasiones también iba acompañado de perder el olfato, y pues que le sirvan a uno, no sé, una bandejita paisa, unos huevos pericos con tomatico y cebolla así humeantes, y que usted que eso huela a acetaminofeno, a cualquier cosa, pues no es chévere, no es grato, no es hermoso, no es rico. Muchos nos enfermamos, y muchos cuando nos enfermamos no sabíamos que teníamos que comer para no enfermarnos más, pero habíamos perdido el gusto por las cosas. Aquí la pregunta podría ser, ¿perdiste el gusto por las cosas de Dios? ¿Perdiste el gusto como el virus que enfermó tu sistema, tu físicamente? ¿Será que alguno está enfermo del virus del mundo que le generó perder el gusto por venir a la iglesia, perder el gusto por orar, perder el gusto por leer la Biblia, perder el gusto por servirle a otros humanos, a otros hermanos de iglesia? Tristemente, así como el COVID, a algunos les pasó eso. Uso el COVID como referencia para este ejemplo. Recuerde, estamos bienaventurados los que tienen hambre. Hay personas, por eso yo le dije hoy en la alabanza a algunos, yo veo a algunos sin hambre de la presencia del Señor. No es posible, y no hablo con nadie en particular, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, que me da, por eso se los compartía. No puedo ver,
No encuentro una palabra que describa cómo estamos aquí tocando la misma gloria de Dios y personas indiferentes, mirando al celular, mirando al techo, estando... Claro, no quiere decir que sean tan eufóricos como el pastor acá que no caben. No, 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 hazlo como quieras, pero que se note. Se nota cuando alguien tiene hambre, ¿cierto que sí? Se nota cuando, hablemos del hambre física. Cuando, por ejemplo, Felipe y yo nos parecemos que cuando tenemos hambre nos da mal genio. Yo tengo hambre y ya pasa a las 12, pasa a la 1, pasa a las 2, pasa a las 3, pasa a las 4, yo empiezo a como a hacer mala cara. Se nota el hambre. Por el contrario, cuando me sirven, se nota el hambre también. Mi mamá dice, no hay mejor manjar que el hambre, porque el que tiene hambre, come. Pero tristemente ve uno, y yo no hablo de las iglesias de afuera, pero en Lighthouse ve uno en ocasiones que aquí hay un banquete servido, aderezado. Dice el Señor que Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Aquí hay sanidad, aquí hay provisión, aquí hay revelación, aquí hay aliento, aquí hay fuerzas preparadas por el Señor, servidas para la iglesia, y hay gente que no tiene hambre y están raquíticos, están desnutridos. De esta mesa sale lo que necesitan, pero aún así indiferentes a la porción que puede venir para alimentarles su vida espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Apocalipsis 2:2, se lo leo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Póngale el nombre y apellido que quiera. César Garzón. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, tengo contra ti que perdiste el hambre. Que perdiste el hambre. Que ya no vienes con hambre. Recuerda, dice Apocalipsis, le estoy leyendo el capítulo 2, versículo 5. Recuerda, o sea, ¿qué hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mis queridos hermanos, a estas alturas, con cariño, pero también con un llamado de urgencia, arrepiéntete de no tener hambre por la presencia del Señor. Así te la pasaras ayunando, ayunando, orando, buscando, visitando, evangelizando, así todo tu tiempo, 24/7 fuera la presencia de Dios, no estarías satisfecho. Porque la presencia de Dios es insaciable, es un torrente, un mar, un banquete que nunca podríamos acabar de consumir. Arrepiéntete si has venido a la presencia del Señor sin hambre. Doblemente feliz el que come con hambre, porque veo gente que come sin hambre. Estoy leyendo las notas. Los que comen con hambre serán saciados, serán llenos, serán satisfechos, como quien almuerza un buen almuerzo en su casa. Lucas 18:7, se lo leo. Lucas 18:7 dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Luego dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá gente que tenga hambre? Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Lucas 18:7 está hablando que Él va a hacer justicia cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Pero dice, cuando llegue ese momento, ¿habrá fe en la tierra? Es decir, ¿habrá hambre entre mi pueblo? La promesa, para avanzar, el requisito es tener hambre y sed, y ya lo explicamos. Ese es el requisito. La promesa es ¿cuál? Que seremos saciados. Entonces, no dejes de lado la promesa.
Señor, yo quiero tener hambre y sed. De pronto algunos hoy, por el contrario, o a diferencia mejor de otros domingos, hoy vinieron con hambre y con sed a la presencia del Señor. Pues les tengo nuevamente la buena noticia de que van a ser saciados. Van a ser saciados. Versículo 7 de Mateo 5, que es donde estamos. Bienaventurados los misericordiosos, en otra versión dice compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia, o para con ellos Dios tendrá compasión. Una vez más, bienaventurados, dichosos, doblemente feliz, favorecidos estarán los misericordiosos. No entiendo la palabra misericordia, compasión, porque ellos posteriormente recibirán compasión de parte del Señor. En medio de un sistema que nos ofrece todo el tiempo una silla para ser jueces, necesitamos ser compasivos. Un sistema, un mundo, una familia que todo el tiempo te está ofreciendo una silla para sentarse y juzgar. Bueno, es que esa vicepresidente, ¿cómo es que anda en helicóptero? Y el otro no dice nada. Y es que, y 3 horas de noticias en la mañana, en la tarde y en la noche. 3 horas de noticias, básicamente es darle las herramientas a la gente para que puedan juzgar a todo el mundo. ¿Aló? Es decir, este mundo nos invita a juzgar y ser inclementes, pero el sermón del monte, la bienaventuranza que estamos hoy estudiando, nos dice: necesitamos ser compasivos, necesitamos ser misericordiosos con la gente. La compasión es un sentimiento que se manifiesta con la comprensión del sufrimiento del otro y la acción de querer aliviarlo o reducir esa situación que está causando el dolor. Veo con asombro cómo personas ven a un perrito sufriendo y tienen más compasión por ayudar a un animal de 4 patas que por ayudar al animal del familiar que está pasando por una circunstancia adversa. Como que somos más compasivos con los caninos o los felinos que con los seres humanos, y a veces con los de la misma casa. Paréntesis: si alguien está pasando por un proceso por medio del cual Dios está mostrándole, trabajándole, haciendo, entonces yo no me voy a mostrar compasivo para sacar a Dios de la ecuación y hacer lo que yo opino porque soy mejor que Dios. Cierro el paréntesis. Eso es otra cosa. Pero muchas veces si somos muy poco compasivos, si somos muy poco misericordiosos. La compasión es dar de comer al que tiene hambre, punto. Si alguien tiene hambre y tú tienes cómo darle, ¿por qué te cuesta tanto dejar de comerte 5 panes al desayuno e ir y darle 2 al hermano que no tiene? ¿Por qué si tomas sopa, seco, sobremesa, postre y repites y sirves la pega? ¿Por qué no te coordinas? ¿Por qué no te controlas en tus hábitos y disminuyes tu porción y le invitas, le das, le compartes a alguien que no tenga que comer? ¿Por qué si tienes 17 pares de zapatos los acumulas y hay otros que no tienen sino 1 o hasta 2? A veces digo: no tengo ropa nuevecita, esperando a que algún día adelgace. Pasará primero el apocalipsis antes de que tú adelgaces sin hacer ejercicio y sin cerrar el pico. Y entonces tenemos ahí ropa nuevecita esperando, y hay gente que literalmente es que no le alcanza para comprar más ropa. Necesitamos ser más pacientes con los demás. Necesitamos ser pacientes. Yo trabajo en eso. A mí me impacienta a veces cuando alguien como que no habla y yo como que... Entonces vengo y digo: ¿qué me quieres decir? Te escucho. Ya. Y a veces en mi mente digo: hable rápido, por favor. Pero necesito ser trabajado en la paciencia, porque hay gente que no tiene la habilidad de hablar rápido, de poner palabras en sus pensamientos, de procesar sus emociones. ¿Me sigue?
Entre esposos necesitamos ser mucho más pacientes, con los hijos necesitamos ser mucho más pacientes en muchas cosas. Necesitamos pedirle a Jesús que nos enseñe a ver a los demás como Él los vería. Pregunta, iglesia: ¿Jesús llamaría a un habitante de calle desechable? Jesús diría: uy, esa manada de desechables, que ojalá venga la purga y entonces venga y los arrasen y los saquen y los echen a un río. ¿En serio usted cree que Jesús diría eso de verdad? A lo bien, como dicen algunos. Necesitamos honrar más a los demás. Honrarlos. Honrar al papá, honrar a la mamá, honrar, pero no solo, por lo menos hoy los hombres de la iglesia tenemos preparado para las mujeres un momento de honra para ustedes, tranquilas, no se nos olvidó. Pero eso a la larga es misericordia, compasión, hermandad. Ese es el amor. Dice la Biblia, para avanzar, en esto conocerán, ayúdeme, en esto conocerá la gente que son mis discípulos, en que los odian a todos, en que se aman unos a otros. Les pregunto, ¿cuántos de los que vienen o han venido a esta iglesia se han sentido amados? Por favor, levante su mano. Ay, qué bueno, gracias a Dios por eso. Me da alegría, me da orgullo del bueno saber que usted de una u otra forma, cuando es atendido no solo por la servidora, sino por el pastor o la música, o cuando usa el baño, o cuando alguien le da un consejo, etcétera, esa es una forma de amarlo y de amar a su familia y de amar a los suyos, porque necesitamos obviamente ser una iglesia misericordiosa y compasiva. Número 3 de las bienaventuranzas, la tercera del día de hoy, es los de limpio corazón. Mateo 5:8 lo dice: bienaventurados los de limpio, en otra versión dice puro corazón, porque ¿qué? Ellos verán a Dios. Perdón, me salté. La promesa de la bienaventuranza de ser compasivo, ¿cuál es? Que contigo también van a ser compasivos. La respuesta, la bendición, la promesa de quien es misericordioso es que contigo Dios, pero también las personas van a alcanzar y van a ser misericordiosas contigo. Es decir, si yo hoy un día le doy un plato de comida a Diana, a Ronnie, sinceramente, amigablemente, cariñosamente les digo: miren, niños, chicos, amados, queridos, miren, les comparto esto. Puede que el día de mañana yo esté en necesidad y ellos sean los que me digan: pastor, mire, le voy a dar a usted también una comidita. Uy, no, pero yo no estoy pidiendo. No importa, lo quiero hacer. Cuando somos compasivos, eso se va a devolver con la misma persona o con otra, y si no es así, por el mismo Dios va a tener compasión para con nosotros. Ahora sí, volvemos a los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio o puro corazón, porque ellos verán a Dios. Alguien podría pensar, y es correcto pensarlo, ¿cómo limpiar o purificar el corazón? Y la respuesta a esa pregunta, ¿cómo tener un corazón puro? ¿Cómo tener un corazón limpio? Se traduce en las siguientes palabras, y es: revisando las motivaciones que mueven tu vida. ¿Cómo tengo el corazón puro, pastor? Revisando qué te motiva realmente. Si tú estás atravesando una circunstancia difícil y la expones ante los demás con la motivación malintencionada de despertar lástima, para que todo el mundo casi que se sienta obligado a darte, y porque si no nos da, entonces usted no es misericordioso. Esas son las motivaciones reales del ser humano. No nos digamos mentiras, pero a veces decimos las cosas para manipular. A veces hacemos caras para manipular al otro. A veces exageramos las cosas que vivimos, que pensamos, que sentimos, que pasamos, para generar en los otros algo que nos beneficie a nosotros mismos. Ustedes no, yo soy así, muy manipulador en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, gracias a Dios encontré Jeremías 17:9. Dice lo siguiente: cuidado, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre.
Ay, y las mujeres, de las mujeres también. Aquí está hablando de género, ¿no? Cuidado, engañoso y perverso es el corazón del hombre o del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cómo tener un corazón puro? Examinando las verdaderas motivaciones de por qué estoy haciendo las cosas. Estoy haciendo oficio para que me vean. Llegó el jefe del gozoso, entonces ahí sí limpio bien y hago para que él se dé cuenta que yo sí hago lo que él me dijo, pero cuando él se va sigo mirando mi celular o no lo hago. Entonces, hablo por mí. Jeremías 17 dice que tengo un corazón engañoso y perverso. Entonces, para tener un corazón puro y ser un bienaventurado, yo tengo que estar frecuentemente examinando lo que realmente me motiva. ¿Por qué me paro en este altar los domingos a hablar casi 4 horas? Llego a las 9, hablo de 9 a 10, luego hablo de 10 a 10 y media, luego hablo de 10 y media a 11 y algo. ¿Por qué estoy acá? Para que me vean lo buen orador que soy. Porque creo firmemente que es el diseño original para estos tiempos, la iglesia. Porque es en la iglesia, porque es al estudiar la palabra, porque es al ministrar la presencia de Dios que tanto ustedes como yo somos bienaventurados. Por eso me paro acá. ¿Me siguen? Examinar las verdaderas motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿Cuál es la verdadera motivación al servir? ¿Cuál es la verdadera motivación al dar? ¿Cuál es la verdadera motivación cuando cuentas algo, cuando haces algo? Primera de Juan, es el último versículo que veremos hoy, yo se lo leo. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como el que es puro o limpio, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo es, en este momento somos hijos, pero la plenitud de ser hijo de Dios todavía no se ha manifestado. ¿Aló? La plenitud de ser hijo de Dios todavía no la estamos disfrutando porque todavía nos enfermamos, porque todavía se nos pasa el Transmilenio, porque todavía hay que trabajar, porque todavía hay que madrugar, porque todavía pago un arriendo, porque todavía hay muchas cosas, todavía me duele la muela, etcétera. La plenitud de lo que significa ser hijo de Dios todavía no la hemos visto manifiesta, ¿estamos? Pero dice ahí que por eso es que tenemos esperanza en Él. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el que es limpio. Entonces, mantenernos en la esperanza, en la confianza, en de verdad tener un examen de por qué ya estoy llorando, incluso frente a Dios. Esta mañana, creo que es el final, esta mañana me levanto. No tuve la oportunidad de escribir las notas de la clase de Apocalipsis y de este mensaje, no lo había hecho. Sabía que iba a decir, ya había estudiado, pero todavía no lo había redactado, porque como soy tan disperso a veces y yo no escribo, empiezo a hablar de un poco de cosas. Que ya les hablé de mi mamá contándole la historia de Lighthouse. Entonces tengo que ponerme a escribirlo. Entonces esta mañana a la madrugada me senté y me sentí abrumado. Me sentí como otras veces durante mi semana laboral. Tengo que hacer el informe, tengo que hacer el reporte de la auditoría, descargar las hojas, llamar al cliente. Dios mío, porque todavía hago cositas. Entonces me sentí así y yo como que vino algo a mí y yo dije, no, Señor, esto no es un trabajo. Lo que voy a hacer a continuación no es un trabajo. Para mí de verdad es un deleite. Yo de verdad disfruto en hacer esto. Perdóname. Y quiero escribirlo no desde el que tiene que hacer un informe para cumplir, sino como quien es un prisma, como quien recibe algo de parte de Dios para poderlo dar y que sea recibido por tu iglesia a los que vienen a congregarse. Entonces tuve que reaccionar y revisar mi motivación.
Digo, ahí les hice el informe, ¿no? Recibieron la prédica, ¿no? Bien buena que estuvo. A decir, miren, necesitamos examinar las motivaciones con las que hacemos las cosas, porque así, y es el final, la promesa es que ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Había un juego cuando yo era niño y decía, ¿quiere ver a Dios? Sí, y le jalaban las patillas a uno. No sé si alguien jugó eso. O sea, ¿quiere ver a Dios? Sí, sí, sí. Y lo cogían de las patillas y uno veía a Dios, veía a David, a Isaías, a Jeremías y a todos. Pero de verdad, mis queridos hermanos, miren, les leo Apocalipsis 2:4, 22:4, se los leo. Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro. Viene un día cuando todo el plan de Dios se cumplirá y veremos su rostro. Lo que hoy haces en privado, cerrando tus ojos y teniendo la mente casi que en blanco, pero es trabajándola en el espíritu, un día verás cara a cara la plenitud del rostro del Señor. Lo verás. ¿Cómo es el rostro del Señor? Ven los domingos a las 9 de la mañana y ahí estamos estudiando cómo es la presencia del Señor. Pero la respuesta, mi querido hermano, es que si tú examinas tus motivaciones, en el día a día vas a ver a Dios, claro que sí, pero un día estarás cara a cara con el Padre y te dirá, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, bienvenido, recibe lo que he heredado para ti.